Nos vamos con el titular. Grace, por favor, salude al doctor. Y la primera pregunta es, ¿por qué razón él considera que es un error el confinamiento? So, Dr. Erickson, welcome to W Radio. And the first question would be, why do you think that a quarantine or to stay shelter in place is an error, is a mistake? Well, I look at the country of Sweden, what they're doing, and their people are not sheltering in place, and they're having very good results. Bueno, lo que nos dice es que él mira el ejemplo de Suecia y la gente no tiene confinamiento allí y han tenido muy buenos resultados. Sí, doctor. There's also... ¿Me podría dar ese ejemplo, por favor, Grace? Could you elaborate that example, please? Yes, for instance, there is not good evidence for people being trapped in their homes and social distancing. So sheltering in place and social distancing does not have good science to prove that this decreases spread of disease. Bueno, él lo que nos dice es que no hay evidencia científica de que la gente se quede en casa y el aislamiento social pruebe de que se pueda contener el esparcimiento del virus. Eso es lo que argumenta. Quiero preguntarle sobre algo que también él dijo sobre el COVID, y es lo que podría significar para otras enfermedades. ¿Qué pasa cuando nos quedamos en casa y perdemos las defensas para otras enfermedades? ¿A qué se refiere él? So what happens to our immune system when we stay home, when we quarantine? Well, when you quarantine, you don't get an interaction with people, which causes, when you interact with people, you share viruses and bacteria, and when you stay at home, that decreases. So your immune system is not as strong. And then when everybody comes out of quarantine, we're going to see a disease spike, which will cause more death. So I think it's time to open up America and get people back to work and let our immune systems do their job. Él lo que argumenta es que cuando uno se queda en casa no interactúa con la gente, por lo tanto no se comparte el virus y las bacterias. Por esta razón el sistema inmune baja o disminuye nuestro sistema inmune. Por eso cuando él lo que considera es que la gente debe salir de la casa y hacer que el sistema inmune haga su trabajo. El doctor dice también que perdemos la confianza en un hospital. ¿Es cierto que dejamos de ir al médico por el miedo a que en el hospital o en el consultorio haya COVID? So you say that we lose trust and confidence in hospitals. Is it true that people is not going to hospitals because they are afraid of COVID? Yes, we have many people that have conditions like chest pain, and they stay at home and don't go to the hospital because they're afraid of COVID. So staying at home, they have a worse outcome than if they would go see the doctor and get taken care of for their chest pain because they're afraid of COVID. So fear is causing people to be unwell. And so if we get rid of that fear and people can come back to the hospitals and get care, we can take care of our society appropriately. Es correcto, mucha gente con enfermedades, con dolores en el pecho, por ejemplo, se quedan en la casa y no van al hospital a que los revisen, y dice que eso es mucho peor, el miedo que causa que la gente se enferme y no vaya a los hospitales en busca de ayuda. Grace, ¿y él qué piensa de quienes critican comparar el COVID con la gripa? ¿Él por qué habla de las cifras de gripa y las cruza con las cifras de coronavirus? So, can you tell us, why do you compare coronavirus and influenza numbers? Why is it comparable? Well, it's comparable because if you look at the numbers, we have about a little over 60,000 deaths in the United States. That's similar to kind of a severe flu. We had a similar flu back in 2017, 2018. So this is really no different. It's hit areas like New York harder, and it hits the respiratory tract. But this is a common flu. After talking to two different epidemiologists, they say this is a severe flu, but this is not something to be terrified of. Él dice que alrededor de 60,000 muertes, un poco más, se han presentado en los Estados Unidos, y eso es similar a lo que se vio en el 2017 y 2018 con la influenza.
ha pegado más duro en Nueva York, él lo reconoce, pero dice que hay 2 epidemiólogos que dicen que esto es una gripa, pero un poco más fuerte, una gripa más fuerte, que fue lo que para él pasó en 2017 y 2018. ¿Y cómo puede explicar él lo que sucedió en Europa, en Alemania, en Francia, en Holanda, lo que está pasando en Suiza y mejor, España, donde lo escuchan? ¿Cómo puede él explicar su teoría teniendo en cuenta la cantidad de muertos en España por no haber respetado la cuarentena? And how could you explain what happened in Europe, in Germany, in Sweden, in Spain? How can you explain that huge numbers we saw there because they didn't respect quarantine? Are you asking me why they have huge numbers and they're under quarantine? No, we're saying that they have those numbers because they didn't respect quarantine. Well, those countries you mentioned are under quarantine. I mean, the countries I'm comparing the United States and Sweden and South Korea, and what I'm seeing is that whether you quarantine and whether you social distance, the virus is still going to move through your country. People are social creatures. They're going to interact. They're going to have deliveries to their house. They're going to go see their doctor. They're going to do things that spread the virus no matter what. So if we socially distance, all we're doing is prolonging the illness and not allowing us to reach herd immunity. And in my opinion, shutting down a society like the United States is not feasible and is not a plan we should ever do again because it hasn't worked well. Bueno, él nos dice que él no está de acuerdo con que por eso se aumentaron los casos en Europa, porque dice que precisamente esos países están en cuarentena, y él compara lo que está pasando en Estados Unidos con Corea del Sur, por ejemplo, y con Suecia, y por más que uno se ponga en cuarentena, el virus se va a esparcir. Eso lo que hace es prolongar el virus. Él le apuesta a una inmunidad colectiva porque dice que cerrar la sociedad no es un plan que se deba repetir bajo ninguna circunstancia. Dice que eso no resulta bien. Grace, entonces, ¿qué hacemos? Pregúntele si debemos abrir la economía mañana, inmediatamente, si hay que tomar alguna medida, si se deben de usar máscaras, guantes, o si simplemente tenemos que ignorar el virus y hacer de cuenta que no pasa nada. So what should we do? We should reopen the economy tomorrow, or we should take some measures like using masks, or what should we do? What do you think should be done? We should open up the school system first. Kids under 16 should immediately be put back to school, all of them. The children have a very mild reaction to this disease. We can put them back in schools and start a stepwise approach, open the schools, and see how the disease process happens, and after a couple weeks we can open businesses and do a stepwise approach, kind of like coming down a ladder. We've gone up this ladder, we come down one step at a time. This is an exit strategy that will be used by many countries, and it's what epidemiologists are recommending from Sweden. Bueno, nos dice que para él lo primero que se debe hacer es abrir los colegios. Todos los niños o jóvenes por debajo de los 16 años o menores a los 16 años deben ir a los colegios, porque hemos visto que los niños no reaccionan tan mal a esta enfermedad, y ver cómo se procesa. Después, en unas semanas, reabrir los negocios. Lo compara como una escalera, ir poco a poco, y eso es lo que nos dice, porque es lo que recomiendan epidemiólogos en Suecia. Grace, pero esa teoría de que hay que dejar la cuarentena y salir prácticamente a enfrentarse al virus, en realidad, ¿a qué modelo de salud se puede aplicar? Y se lo pregunto porque todos los sistemas de salud en el mundo son totalmente diferentes, todos tienen una capacidad distinta, y es el caso del Reino Unido y el primer ministro Boris Johnson, quien tuvo que reversar esta decisión porque incluso él se contagió. So, to what reality or health model could your theory be applied? Why do you think this should be applied to every health system? Because we saw in the UK that Boris Johnson had to reverse the measures he was taking. Yeah, but we don't really know if that worked. I mean, every year we go through this flu cycle where we watch the flu come in, we watch diseases spike, we watch herd immunity occur, and we've seen this for decades. This is nothing new. The epidemiologists tell me that I've talked to, this is nothing new.
The media has tried to make this, it's a new virus, it's a novel coronavirus, but the process of our bodies dealing with it, the body takes in this antigen, this virus, and develops immunity to it, and 95% of people get over it with little to no symptoms. So that locking people in place and social isolation is not the answer. It's not how we deal with disease. We've never dealt with disease that way, and I think it's the wrong strategy. Lo que él dice es que no sabemos si confinar funciona, si el confinamiento funciona, que eso no está probado. A lo que él le apuesta es que cada año el ciclo de la influenza es el mismo, lo hemos visto por décadas, esto no es nuevo o algo diferente, bueno, es un virus nuevo, pero el ciclo es el mismo que tenemos con la influenza, pero el proceso de nuestro cuerpo para asumirlo es el mismo, 95% de las personas con este virus lo superan sin ningún síntoma o muy pocos síntomas, entonces cerrar la economía para él no tiene sentido. Él habla de Suecia, pero Suecia tiene frente a sus vecinos Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia unas cifras muy malas. Tiene una curva muy superior de muertes y contagios. El primer ministro ha admitido que la cuarentena, la medida como las han tomado no ha sido suficiente. Si vamos a mirar esa zona, ¿no será mejor mirar lo que han hecho Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia, que tienen unas cifras muy inferiores al nivel de contagio y muerte que tiene hoy Suecia? So if we take Sweden as an example, we can see that the numbers there are really high. The death numbers, the people that have the virus are really high. So shouldn't we see Denmark, Norway, Finland, for example, where the numbers are much better? No, that's not accurate. There's 225 deaths per million in Italy and Spain. There's 480 deaths per million. In the United States, there's 185 deaths per million. These are not statistically significant numbers. So what we're seeing is that whether you lock down or whether you didn't lock down, there's not a significant number or change in the number of deaths. There's not a significant number of change in the disease process. And therefore, we should be embracing the Sweden model to say, you can't lock people down. Here's a good statement for you. We have to take responsibility as individuals. We cannot ban all harmful behavior. That is not what a democratic free society does. We've never done this in the past, and we should never do it in the future. It hasn't worked. Sweden's model has worked. Para él, el modelo de Suecia ha funcionado. Dice que los números que usted da, Félix, no son correctos. Él pone el ejemplo de los Estados Unidos. Dice que son 185 por millón de habitantes. En Suecia, un poco más de 200 por millón de habitantes. En Italia, España, 400 por millón de habitantes. Entonces, para él, si se comparan las cifras, no es muy significativo como para poder encerrar a la gente. Entonces, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como individuos, y esto no es lo que hace para él una sociedad democrática. Él dice que esto del confinamiento no funciona, no es un buen ejemplo. Para él, lo de Suecia es un buen ejemplo. Grace, la teoría de este señor es completamente contraria a lo que muchos médicos y expertos en infecciones y en virus a nivel mundial nos han recomendado. Si la gente sale a la calle y se infecta de manera masiva, ¿él asumiría las muertes por coronavirus? So your theory is really different of what experts have said. If people go to the streets and they get sick because of coronavirus, would you assume their responsibility because of these deaths and people being contaminated? I'm giving quotes from leading epidemiologists around the world. Dr. Giesecke, Dr. Anders Tegnell, and Dr. Witkowski of the United States have all recommend opening up schools and getting us back to work. You cannot close down a society when a flu-like illness comes into it. That is the wrong strategy, and what I'm merely doing is sharing with you what the epidemiologists in different countries have said, and in our own country, the biostatisticians who analyze this data. These experts have said it's time to get us back to work in a stepwise fashion. So I'm quoting the experts. I am not an epidemiologist. So I am quoting the people that are and saying this is the method and the technique we should use to get America back to work.
Él está citando epidemiólogos de Estados Unidos y del mundo que recomiendan abrir los colegios y reabrir la economía. Él dice que no se puede cerrar una sociedad por un virus como este. Él comparte la información que otros epidemiólogos están dando y que están analizando los datos. Él dice que él no es epidemiólogo, que él simplemente está citando lo que están recomendando otros epidemiólogos en el mundo. ¿Cómo lo está haciendo el gobierno del presidente Trump? So how do you think President Trump is doing facing this coronavirus crisis? Well, I think initially when we didn't know what was going on a couple months ago, they took some really drastic precautions. Locking people in their homes is drastic. Shutting down the economy is drastic. I think initially, that was okay when we didn't know. But now that we have more data and we know what's going on, sheltering in place and social isolation is not necessary at this point. And you have to ask yourself, is the collateral damage of shutting down an economy worse than the virus itself? People are anxious, they're scared, they're at home, they're afraid, they have no job. These are significant problems that everybody is facing. And 95% of people get over coronavirus. So we're shutting down an economy that affects everyone, and we're not gaining much benefit from it on the virus side. Thank you so much, Dr. Erickson, for your time. It's been a pleasure talking to you. Thank you so much. Él considera que inicialmente, como no sabíamos mucho sobre este virus, se tomaron medidas drásticas, porque para él es drástico que las personas se queden en casa, para él es drástico que se cierre la economía. Ahora que hay datos, no es necesario un aislamiento. Él dice que el daño colateral de cerrar una economía es peor, gente asustada, estresada por perder sus empleos en sus casas, y reitera que el 95% de las personas que tienen coronavirus superan la enfermedad. Entonces él considera que el riesgo o los efectos de cerrar la economía es mucho peor que el propio coronavirus. El video inclusive está en español, ¿no, Grace? Tiene subtítulos en español. Tiene claro subtítulos que sí. en español, estoy mirando. Además tiene miles de visitas, ¿no? Sí, alcanzó 5 millones de visitas ese video, fue muy popular. Incluso Elon Musk lo compartió y generó toda esta polémica porque mucha gente importante y reconocida lo está citando y lo está poniendo como un buen ejemplo. ¿Qué tal lo que dice? No, aquí no estamos ante una gripe, bueno, una teoría que uno pues podía escuchar, pero es un doctor en California diciendo que... Pero no es epidemiólogo. No, Hay otro detalle que a mí me parece importante, y es que tú no puedes comparar Suecia con España o con Italia con Estados Unidos porque la densidad de su población es mucho menor. Prácticamente la mitad de su población tiene una vivienda, o sea, una persona por vivienda, con lo cual la posibilidad de contagio intrafamiliar es mínima. Comparado los datos con los países de alrededor, Dinamarca, 6 muertos por 100.000 habitantes, Noruega, 3,4 por 100.000 habitantes, Finlandia, 1,6 por 100.000 habitantes, Suecia, 15 muertos por 100.000 habitantes. Es decir, entiendo que es una teoría que utilizan muchos médicos en el mundo, desde luego opacada por otra cantidad de médicos superior, y de ahí que los gobiernos estén promoviendo el... No le mencioné las cifras, se fue a Italia y se fue a España. Pero claro, la realidad pero ¿cómo es que puedes de la comparar? zona es el que peor lo está haciendo es Suecia. Claro, es que además, ¿cómo puedes comparar la densidad de población de un sitio con otro? El argumento que él da es que las cifras o la diferencia entre las cifras no es significativa. Entonces, si no hay una diferencia significativa, el resultado es casi igual entre los distintos países. Ahora, yo no sé si le han replicado también los... De 1,6 y 15 muertos, a ver si no es diferente. No sé si le han replicado a él, Grace, sería interesante una explicación médica que daba al comienzo de la entrevista. Es que encerrados en una casa, pues perdemos todas las defensas del cuerpo para otras enfermedades Pues, Julio, que tienen una mayor mortalidad, ¿no? frente a esa afirmación, nosotros ya hemos preguntado a varios expertos epidemiólogos aquí de la Universidad Nacional, y todos aseguran que no existe un estudio científico que asegure eso, que uno reduce el sistema inmunológico al estar encerrado y no tener contacto con virus y bacterias. Estamos ayer en la prueba precisamente sobre eso. También le metió duro en el video, no andamos sobre eso, a los efectos colaterales que produce en materia de salud el aislamiento, y habla de la violencia familiar.
habla de la depresión, habla del alcoholismo, habla de la violencia con los niños. Pero Félix también advirtió algo que debo repetir. El doctor Daniel Erickson es un médico de urgencias. Él atiende un centro de urgencias en California. Bueno, creo que es no solo eso, es dueño. Entonces es también dueño. lo que se dice es que su negocio se está viendo afectado porque la gente no está yendo a su centro de urgencias. Exactamente, él es Bueno, dueño pero- de un centro de urgencias. Pero, bueno, Pero lo que sí está pasando en Colombia es que los enfermos no están atendiendo la enfermedad por temor a que en la clínica se contagien. Sí, eso es Y obviamente gran parte de esas enfermedades producen la muerte y no pues por cuenta de la crisis, sino porque naturalmente al Así no es. recibir la atención Así pues se mueren. El Franklin Delano Roosevelt está desocupado y otras clínicas donde no tengo seguridad pues no las menciono, pero tienen las camas desocupados y claro. una situación financiera lamentable como para no poder atender el caso de un aumento de solicitudes de coronavirus en el mes de junio. No, Esa es la las complicaciones son muchas, sin duda, pero lo que han hecho las principales epidemiólogos que uno ha escuchado en la Organización Mundial de la Salud es que el confinamiento sí funciona y que sin confinamiento las cosas serían terribles y que la inmunidad de manada ante la capacidad de contagio que tiene este virus es tan contraproducente como ya le pasó al Reino Unido. Bueno, y como le pasó y llegó a las cifras que llegó Francia, Italia y otros países. Es que lo de España, pues es evidente lo que pasó con España. Eso no le pararon bolas nunca y mira dónde llegó. Grace, ¿qué dijo del manejo del presidente Trump? Que no me tradujo ese pedacito. Bueno, sí se lo traduje, pero se lo repito. Él dice que inicialmente se tomaron medidas bastante drásticas porque no se tenían datos suficientes, pero ahora que ya hay datos suficientes no es necesario y los epidemiólogos lo que recomiendan es que se reabra la economía y que se empiecen los estudiantes a ir a las escuelas. Hay noticia a esta hora de inflación, hay noticia económica, la tiene Juan Pablo. Hay, bueno, mucho más de Carlos Pinzón, por supuesto, que nos ha conmovido la noticia esta mañana en la W.